del cadáver de un ciudadano inglés con documentos supersecretos sobre planes de desembarco aliados en Italia, confundió a los servicios de inteligencia alemanes y al propio Hitler. Pero el fin se precipita para las potencias del eje. Benito Mussolini ha pasado de ser vitoreado por millones de italianos al pelotón de fusilamiento. Su cadáver y el de su amante Clara Petacci cuelgan de un gancho de carnicero en la Plaza Loreto de Milán. De todo esto les hablaremos en el programa de mañana. Y cuyo cadáver reposa en un cementerio de Huelva. La División Azul, las aventuras bélicas del fascismo, la campaña del norte de África, el desembarco aliado en Sicilia son algunos de los episodios que les contamos hoy en memoria de la guerra. Mussolini ha pasado de la falsa euforia a la derrota absoluta. Aunque Hitler lo ha liberado de su prisión en el Gran Sasso, al Duce, al caudillo fascista le quedan menos de 2 años de vida. Se combate en suelo italiano una de las batallas más ásperas de la historia, Monte Cassino. Hablamos también de la ayuda de Franco a Hitler durante la guerra, de las peripecias del mariscal Rommel hasta su derrota en el Alamein. En resumen, un periodo dramático y denso en acontecimientos. El 29 de abril de 1945, la plazuela Loreto de Milán era un hervidero de gente. Todos esperaban que sucediera algo extraordinario. Y el gran acontecimiento, un acontecimiento macabro, se produjo cuando un camión de mudanzas, conducido por partisanos, apareció junto a la gasolinera y arrojó varios cadáveres al suelo. Entre ellos estaban los cuerpos de Benito Mussolini y de su amante Clara Petacci. Mussolini fue un personaje dotado de una cierta ambigüedad. Educado en el ambiente apasionado de la Europa socialista, deseoso en su juventud de construir un mundo solidario y combativo frente al capitalismo, antimilitarista convencido en su primera época, llegó a ser un verdadero tirano y a crear un sistema belicista adornado por una mitología levantada sobre el culto de la muerte, sobre las calaveras, los cementerios y los lutos. Mussolini, que comenzó trabajando como periodista, se despegó pronto del socialismo, acuñó su filosofía imperialista y fundó los llamados Fascio di Combattimento. En 1921, al frente de 25.000 voluntarios, protagonizó la famosa Marcha sobre Roma y el rey Víctor Manuel III le encargó la formación de gobierno. Mussolini ha tenido un paso de agitador, efectivamente. Ha sido socialista en un primer momento. Socialista un tanto sui generis, desde luego. Es un emborrachado de poder. Es un ambicioso. Es teatral. Sabe jugar con el cuerpo. Es orador, a la manera en que se entendía la oratoria en los años 20. Sabe inflamar a las masas. Sabe dar los toques de irracionalidad precisos. Sabe llegar al hombre. Sabe llegar al corazón del hombre. Rara vez llega a la razón, sin ningún género de dudas. Sabe prometer un futuro para Italia que es evidente que no se va a cumplir en absoluto. El Duce, el caudillo, como pronto comenzó a ser llamado, creó en los años de entreguerras un discurso pacifista, muy al contrario que Hitler, y era un dirigente bien visto por los líderes de las democracias occidentales. La aventura africana, cuando se lanzó a la conquista de Abisinia con el empleo de gases y bombas incendiarias, levantó sospechas sobre sus intenciones, pero la pronta victoria de sus tropas hizo que aquello se olvidara pronto. Mussolini, desde el punto de vista político, sí ya responde más a lo que podríamos denominar el modelo del dictador en los años 20. Es nacionalista, es antiparlamentarista, no cree en la democracia. Hace un culto de la participación del Estado de forma distinta, como lo hace Hitler, sin duda. Apenas es antisemita. Recurre al tópico antisemita sencillamente un poco por mimetismo del discurso
que se va a elaborar en Alemania. En suma, responde, si queremos, aunque esto me parece que es una forma bastante simple de denominar las cosas, pero puede dar imagen o puede dar idea de lo que quiero decir, responde a la perfección a lo que podemos denominar el modelo latino del dictador. Toda la admiración occidental, sin embargo, se disipó cuando el duce acudió en ayuda del general Franco durante la Guerra Civil Española. Pero su intervención en territorio español, que él esperaba le reportase un enorme crédito militar, representó una humillante derrota. Más de 30.000 soldados italianos, al mando del general Roata, fueron puestos en desbandada por las milicias republicanas en la batalla de Guadalajara en marzo de 1937. A pesar de aquella derrota italiana, Franco tuvo en el Eje un buen aliado durante la Guerra Civil Española, y no solo por parte italiana, sino sobre todo por parte alemana. El bombardeo de Guernica, considerado por algunos historiadores como el primer acto de la Segunda Guerra Mundial, fue la acción de guerra más destructiva protagonizada por la Legión Cóndor alemana. El 26 de abril de 1937, 43 aviones, de los que 15 eran italianos, bombardearon y redujeron a escombros la pequeña ciudad, alma del nacionalismo del pueblo vasco, matando a un elevado número de personas, en su gran mayoría civiles. La Legión Cóndor, enviada por Hitler para ayudar a Franco en marzo de 1937, la componían 5.000 hombres y unos 100 aviones, entre bombarderos, cazas y aparatos de reconocimiento. La deuda española, mejor dicho, de la España de Franco, con las potencias fascistas fue una deuda muy importante, pero que fue solucionada desde el punto de vista económico de manera muy diferente en el caso de Italia y el de Alemania. Italia fue muy generosa porque era muy megalómana, es decir, Mussolini quería tener como una especie de satélite político en la España de entonces. En el caso de Alemania fue totalmente diferente, porque Alemania desde un principio pensó en que la deuda le fuera pagada a contado rabioso, como decían los negociadores españoles. Junto con la deuda económica acumulada, Franco hubo de devolver a Hitler muchos favores en los días de la Guerra Mundial. No obstante, conforme la guerra avanzaba, prestó también importantes favores a los aliados, en una política ambigua y a doble banda, sobre todo desde que cesó a Serrano Suñer como ministro de Exteriores en 1942. El gran gesto de fidelidad a la causa del Eje fue la División Azul, un cuerpo de voluntarios españoles enviados al frente ruso en 1941 para combatir junto a los ejércitos alemanes. Arturo Espinosa Poveda, que hoy tiene 74 años de edad, era un joven falangista de Valdepeñas cuando Serrano Suñer, a la voz de Rusia es culpable, abrió el banderín de enganche para la División Azul. Se alistó entre los primeros. En años posteriores a la guerra, desempeñó altos cargos políticos y sindicales en el régimen de Franco, desde procurador en Cortes a secretario general de sindicatos y consejero del Reino. Hoy vive jubilado en un barrio residencial de Madrid. Surgió el eslogan de Ramón Serrano Suñer el 24 de junio en Madrid, Rusia es culpable, que nosotros siempre hemos traducido por el comunismo es culpable, Rusia, el pueblo ruso, nunca lo hemos entendido así, y se abrieron los banderines de enganche en la Corregidora Comarcal del Seu de Valdepeñas, que yo ostentaba, era el titular de ella, para que se enrolaran aquellos que quisieran enrolarse libre y voluntariamente. En total fueron casi un centenar de jóvenes valdepeñeros los que se alistaron para luchar contra el comunismo soviético. A nosotros nos han marcado definitivamente en nuestras vidas el recuerdo de nuestros caídos. Dejar en aquellas tierras 5.000 jóvenes en números redondos, enterrados en los sitios más diversos,
en los cementerios más amplios, los que estaban ubicados cerca de los hospitales, en Grigorovo, en Mestelevo, en Sluz, en Pavlov, Sluz es Pavlov en ruso, pues viene a nuestro recuerdo permanente. Desde los primeros días de la Guerra Mundial, casi todas las acciones bélicas italianas concluían en fracasos estrepitosos. Así sucedió en Francia, donde 3 ejércitos italianos, lanzados en el sur en apoyo del avance alemán, fueron detenidos por solo 3 divisiones francesas. Más tarde, Mussolini decidió atacar por sorpresa el sur de Europa, sin comunicárselo siquiera a sus aliados alemanes. En diciembre de 1940, envió un ultimátum con 3 horas de plazo al gobierno griego y enseguida dio la orden de avanzar. Pero solo 10 kilómetros más adelante, los griegos detuvieron al ejército italiano y 3 días después, cogiéndolo por sorpresa, lo derrotaban, causándole más de 20.000 bajas y haciendo 5.000 prisioneros. Mussolini, necesitado de victorias, había decidido al mismo tiempo atacar África y lanzó sus tropas a cruzar las fronteras de Libia con Egipto, con el objetivo de conquistar en poco tiempo la capital, El Cairo. Sin embargo, tras un avance de 100 kilómetros, los ejércitos italianos volvieron a detenerse ante un enemigo invisible con el pretexto de que necesitaban refuerzos. Y mientras los generales italianos dudaban, los británicos pudieron reaccionar y atacar por sorpresa. El 10 de diciembre rompían las líneas fascistas y obligaban a sus ejércitos a retirarse a Libia. Los desastres en sus frentes mediterráneos convencieron a Mussolini de la necesidad de implicar a España en la guerra. El 12 de febrero de 1941, Franco y el Duce se encontraron en Bordighera. En la entrevista, intentó convencer a Franco para que declarase la guerra a los aliados y tomase Gibraltar. Pero Franco, una vez más, repitió su letanía: carezco de material, de carburante, de cañones y hasta de pan. Franco se despidió del Duce, dándole un fuerte abrazo y declarando: es un verdadero genio, la mayor figura política del mundo. La verdad es que sentía más aprecio por Mussolini que por Hitler, pero no accedió a entrar en la guerra. Los platos que Mussolini rompía en sus aventuras bélicas tenía que repararlos Hitler. Para remediar el desastre africano, envió a Trípoli el 12 de febrero del 41 un pequeño contingente de 10.000 hombres al mando del general Rommel, el Afrika Korps. Al mismo tiempo, destacaba 5 cuerpos de ejército al sur de Europa con el objetivo de liquidar las resistencias yugoslava y griega. Entre abril y mayo, los éxitos alemanes se sucedieron de manera fulgurante. Rommel atacaba sin mirar hacia atrás, conquistando Bengasi, Tobruk y alcanzando la frontera egipcia. Se ganaba el apelativo de zorro del desierto. En Europa, Yugoslavia caía, anticipando la defunción de Grecia, cuyas tropas no pudieron resistir en las defensas de las Termópilas. En un nuevo Dunkerque, los ingleses consiguieron embarcar y salvar más de 40.000 soldados. Mientras tanto, los alemanes atacaban Creta, que conquistarían finalmente el 1 de junio, no sin sufrir enormes pérdidas en hombres y material. También el 21 de junio, los ingleses se rendían en Tobruk. Rommel recibía su bastón de mariscal y avanzaba hacia el Alamein. Los aliados, por su parte, lanzaron la operación Torch, Antorcha, desembarcando grandes cantidades de tropas en Casablanca, Orán y Argel. El control inglés de Gibraltar y de Malta acabó por asfixiar las vías de suministro de Rommel.
Las derrotas para el Eje se sucedieron en África los meses siguientes. Rommel, detenido en el Alamein, se retiró hacia Túnez y fue definitivamente derrotado en mayo de 1943. Llegaba la hora del gran ataque aliado sobre el sur de Europa. Carlos Sentís cuenta hoy 83 años de edad. Fue uno de los pocos periodistas españoles que escribieron desde los campos de batalla sobre la Segunda Guerra Mundial. Desde territorios africanos comenzó a trabajar enseguida como corresponsal de guerra del periódico ABC de Madrid. Salvo Augusto Asía, no había ningún corresponsal español en el lado aliado que yo recuerde. Y en el año 43, a principios, un representante oficioso de Gaulle que llegó a Madrid, era diplomático, pero no tenía franquicia ni nada. Me dijo, si usted tiene un periódico o dos importantes, yo haré que le inviten a ir al cuartel general de Gaulle a Brazzaville, al Congo. Recibí la carta y me fui hacia Brazzaville, primero hacia Tánger, pasé luego a Casablanca, Brazzaville, y después de unas semanas, meses, un mes y medio, algo así, pasamos a Argel, porque ya se había establecido el cuartel general en Argel, y entonces allí estuve hasta el desembarco. Argel era una concentración de ejércitos que estaban allí hacinados, más que nada porque se amagaba el desembarco en Europa. Se quería hacer creer a los alemanes que podían desembarcar los aliados en el sur o en el Atlántico, y así de esa manera obligar a los alemanes a cubrir ambos espacios. Un desembarco en el sur de Europa necesitaba del factor sorpresa. Había que hacer creer a los alemanes que el desembarco sería en Cerdeña y no en Sicilia, el lugar elegido, y para hacerlo se creó en territorio español la historia del hombre que nunca existió. Los servicios de inteligencia británicos buscaron un cadáver, un muerto sin familiares conocidos, fallecido de pulmonía, que podía muy bien pasar por un ahogado. Se le dio un nombre falso, William Martin. Se le dotó de papeles que le acreditaban como oficial y de documentos que podían hacer pasar por un correo portador de los planes de invasión. Y el teniente Martin, bien provisto de cuanto pudiera hacer verosímil su falsa personalidad, fue introducido en el frigorífico de un submarino inglés y abandonado en las aguas del Golfo de Cádiz el 19 de abril de 1943. El hombre que nunca existió fue encontrado por un pescador gaditano y entregado a la Guardia Civil Española. Los servicios secretos de la Marina Española recibieron los importantes papeles que portaba. Los documentos llegaron a Madrid y acabaron, como esperaban los ingleses, en manos de los servicios secretos de Hitler. Y las defensas alemanas fueron repartidas en diversos puntos del sur de Italia y Grecia. El hombre que nunca existió yace aún enterrado en un cementerio de Huelva. El hombre que nunca existió es, como decía Campeador, alguien que ganó una batalla después de muerto. Bien, es un recurso espectacular, que incluso se ha llevado al cine, muy novelesco, pero esto es absolutamente normal en las técnicas de la guerra. La sorpresa es uno de los elementos fundamentales del arte militar, siempre lo ha sido. Y entonces los engaños, los señuelos, las fintas, es algo que se utiliza siempre. Por ejemplo, actualmente la aviación engaña a los radares lanzando falsos objetivos al aire. El 10 de junio, los aliados desembarcaban en Sicilia. Desde Sicilia, todos los caminos conducían ya a Roma. La posición de Mussolini se hacía insostenible tras sus derrotas. El 25 de julio, el Gran Consejo Fascista le cesaba en sus funciones y horas después era detenido por los Carabinieri. Víctor Manuel III encargaba a Badoglio la formación de nuevo gobierno. El día 25 de julio del año 43, cuando el Consejo Fascista cesa, porque le cesó a Mussolini,
pues naturalmente se organizó un gran revuelo. Y al día siguiente yo fui con un hermano mío a recorrer las calles de Zagreb y teníamos gran interés, gran curiosidad por saber qué es lo que había pasado en el cuartel general del Fascio italiano. Y sorprendentemente nos encontramos que en el jardín que rodeaba el edificio, pues prácticamente estaba sembrado de camisas negras. Este es un dato curioso y divertido un poco de la mentalidad de los italianos con respecto al partido fascista. Durante los días siguientes, Mussolini fue trasladado de cárcel en cárcel hasta que se le internó en el refugio del Gran Sasso en Los Abruzos. Allí, en un audaz golpe de mano, los paracaidistas alemanes le liberaron el 12 de septiembre de 1943. Italia capitulaba el 9 de septiembre y las condiciones de su rendición se pactaron en Lisboa y Madrid. La Italia de Badoglio, ocupada por los ejércitos alemanes, entraba otra vez en guerra, pero esta vez del lado de los aliados, sus antiguos enemigos. Mientras que en el norte del país Mussolini ponía en pie una nueva administración, la llamada República de Salò, y ejecutaba a los dirigentes fascistas que habían conspirado contra él, los invasores aliados avanzaban con gran dificultad por el sur y eran detenidos en las colinas sobre las que se levantaba un monasterio benedictino cuyo nombre se haría famoso en la historia, Monte Cassino. Allí se libró la más dura batalla por Italia y los muertos de ambos bandos se contaron por millares. En abril de 1945, los aliados estaban en Génova y a punto de tomar Milán. Mussolini emprendió entonces su huida hacia Dongo, acompañado de su amante Clara Petacci. En Dongo, el día 27 de abril de 1945, el convoy era detenido por una columna de partisanos de la Brigada Garibaldi, y Mussolini y la Petacci, a pesar de su disfraz, eran reconocidos y detenidos por los guerrilleros. El duce y su amante fueron enviados al Piazzale Loreto de Milán, donde la multitud, enfurecida, pateó sus cuerpos y colgó sus cadáveres como las reses en el matadero. Mañana nos ocuparemos de los últimos días de Hitler, que se quedó solo con un puñado de fieles servidores en su búnker de la Cancillería de Berlín. ¿Cómo se explica el fenómeno del nazismo? La irresistible ascensión al poder de Hitler a través de las urnas. Hitler, el cabo austríaco herido en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Del cero al infinito y de nuevo al cero. Hitler vivió desde su subida al poder por medio de las urnas en 1933 hasta abril de 1945 una fiebre de victorias y derrotas, estas definitivas. La conferencia de Yalta certifica la derrota de Alemania. Es el triunfo absoluto de Stalin. El telón de acero no tardará en caer sobre el continente.